quedan 10 segundos para seguir debatiendo juntos. Combinación clave. Estamos de vuelta por la 92.9. Al aire. Almuerzo ejecutivo en el CID de Sheraton Santiago de lunes a viernes de 12:30 a 15:30 horas. Quiebre la jornada y venga a darse un verdadero gusto con un menú ejecutivo de 3 tiempos con bebidas de refill sin límite y a solo 17.500 pesos por persona. Todos los días algo diferente para disfrutar. Almuerzo ejecutivo en el CID de Sheraton Santiago. Más información al 222-335000 o en sheraton.com/en/elcid. La combinación perfecta de la confección italiana y el calce inglés, eso es Brooksfield. Desde Torino, la capital de la región de Piamonte en Italia, llega Brooksfield, el sello de modernidad de la confección italiana. Encuéntrelo en Casa Costanera, Portal La Dehesa y Alto Las Condes. Información, opinión y debate, solo por la 92.9. Bueno, cada vez que viene Renato Garín a hacer los análisis internacional, hemos tratado de no perder la trazabilidad de algo que puede terminar siendo una noticia del siglo, llamémoslo así, y que tiene que ver con básicamente la performance de Donald Trump como presidente de Estados Unidos. Hemos seguido lo que él ha pretendido hacer, los altos y los bajos, y sobre todo este juicio y esta investigación que se sigue respecto a la posibilidad de haberse coludido con los rusos para intentar afectar las posibilidades de Hillary Clinton. Y en eso nos hemos encontrado con un montón de cosas, Renato, con tropiezos que ha tenido para poder implementar alguna de las leyes por decreto, como la de inmigración, el problema que tiene con su plan de salud, y empiezan si tú quieres ver cómo se debilita o qué tan inestable está un gobierno que acaba de empezar, empieza a mirar qué tan rápido empiezan a renunciar las figuras tutelares. Y ya tiene renunciado, pero mucha gente, Donald Trump. Y el último y probablemente más importante, porque es la cara visible hacia la prensa, es el vocero de la Casa Blanca, Sean Spicer, que renunció y fue reemplazado por alguien que no es una persona ducha en términos de comunicaciones, ni periodista, ni experto, ni tiene mucha experiencia al respecto, sino que es un empresario económico que es más cercano a Donald Trump. ¿Cómo se vio ese enredo, este último enredo? Buenos días, Fernando. Buenos días a los auditores. Se ve mal. Fernando, Trump tiene hoy día, creo yo, la peor situación desde que asumió. Tiene a su hijo señalado como uno de los miembros de esta trama rusa. Tiene al marido de su hija, su yerno, su son-in-law, como dicen los gringos. Tiene además la... Eso significa yerno en inglés. Claro. Son-in-law. Tienen la configuración de un impeachment. Pareciera que están las condiciones políticas para que se lleve a cabo un impeachment. Y tiene esta semana la renuncia de Sean Spicer, que era el portavoz de la Casa Blanca, que estaba muy cuestionado del Partido Republicano por su vocería y además se notaba muy incómodo, cada vez más incómodo ante la prensa. Y la persona que asume tiene una raigambre neoconservadora, de estos nuevos neoconservadores, de lo que se llama el alt-right, cercano a Steve Bannon, que es uno de los ideólogos que está detrás de Trump. Y para comprenderlo bien a este personaje, es bueno ver un documental que está en Netflix y está en las redes sociales también dando vuelta, muy recomendado, que se llama Get Me Roger Stone. Sí, muy bueno. Notable, un gran reportaje, yo no lo había visto. Muy bueno. Roger Stone es un personaje increíble, sí. Contémoslo un poco. Roger Stone es uno de esos ideólogos de la derecha dura norteamericana que más ha perdido en el tiempo. Fue un asesor de Richard Nixon siendo muy joven. De hecho, atrás de su espalda tiene tatuado la cara de Richard Nixon. Y desde los 80 ha sido un cercano asesor de Donald Trump, el lobista de Donald Trump. De hecho, Roger Stone tuvo una firma de lobby con otro de los asesores de Donald Trump que se llama Paul Manafort. Y que es asesor de lobby que asesoraron a dictadura, a sus clientes eran genocidas. De todos lados. O sea, los casos más perdidos los tomaban ellos. Y son siempre muy del lado ideológico, muy de los republicanos. Incluso de una derecha que yo te diría ni en Chile está. No. Porque es otra Porque lógica. es un cruce entre libertarianos, que se llama de estos estados mínimos, con el discurso moral valórico. Sin embargo, en el caso de Roger Stone es pro matrimonio gay. Eso es muy curioso. Él es como un libertariano liberal en ese sentido. Y tiene una influencia sobre la derecha norteamericana, Roger Stone, impresionante. Y hay un canal de noticias de YouTube donde él participa y participó durante toda la campaña, que es de donde viene buena parte de la inteligencia de Donald Trump, que es Steve Bannon,
que es el mismo Roger Stone, que se llama InfoWars, las guerras de la información, que es un canal de YouTube que parecía una cosa muy mínima, muy insignificante, y es hoy día el canal de YouTube más seguido de Estados Unidos, le compite mano a mano a las grandes cadenas, y desde ahí levantaron un discurso libertariano y reaccionario muy fuerte este grupo, y ellos son quienes sostienen a Trump en las redes sociales todos los días. Y este mundo ha ido ganando un espacio importante en la derecha norteamericana y en esta gestión de Trump, porque al aparecer la sombra del impeachment, lo que se incentiva inmediatamente es a que se radicalicen las tropas de Trump. Entonces estamos viendo una polarización en Estados Unidos bien importante, bien acentuada, entre una derecha dura en torno a Trump, la llamada alt-right, donde apoya Fox News, y una centroizquierda, un progresismo, básicamente de CNN, de MSNBC, que están contra Trump. Y eso está todos los días puesto sobre la mesa, una guerra comunicacional nunca antes vista, creo yo. Y por eso está muy bien puesto el nombre del canal de YouTube que se llama InfoWars, las guerras de la información. Sí, hay una situación que una persona me pregunta, ¿por qué dices que es distinta a las posibilidades de la derecha chilena? Bueno, porque la derecha chilena tiene varias características. Una de ellas es que efectivamente una parte de ella apoyó a la dictadura, se formaron los partidos ahí, todo lo que tú quieras, y puede tener una visión. Pero hay dos cosas que hacen a la derecha norteamericana, particularmente este tipo de derecha, muy especial. Son de un ideologismo muy brutal, pero en un país donde se permite portar armas. Así es. O sea, entiéndanme lo que estamos hablando. Estas son derechas que cuando reaccionan, no necesariamente reaccionan ellos esperando que los militares hagan algo, no. Se organizan y la variable violenta es muy frecuente en montones de situaciones históricas. Y por lo tanto, el Roger Stone, el documental de Netflix es muy bueno. Notable, sí. Es muy bueno porque es una especie de televangelista laico. Sí. Sí, esa es la figura. Sí, al menos desde el punto de vista económico, al ser un libertariano se parece, al menos en la teoría, a José Piñera. Por ejemplo, lo que pasa es que la bajada de eso es muy distinta. Y Roger Stone tiene una historia para atrás que lo vincula a las malas artes en la política. Esa es como su sombra, ¿no? Y que él en el fondo es un pragmático que hace lo que sea necesario para ganar la elección. De hecho, él se jacta que ha perdido muy pocas elecciones. Y de hecho, Paul Manafort, que era su socio, es un hombre que ha estado en todas las convenciones republicanas durante los últimos 40 años. Entonces manejan el partido, conocen el partido, son la firma de lobby más importante en ese mundo de la derecha. Y Donald Trump supo, creo yo, leer la situación de la derecha norteamericana y asesorarse por estos personajes, que hasta hace 10, 15 años eran extremistas, eran unos loquitos, ¿verdad? Pero cuando surge el Tea Party y del Tea Party surgen estos otros, bueno, parece que la hegemonía cultural comienza a caer del lado de los libertarianos y no de los antiguos neoconservadores. Y eso es un giro en la derecha norteamericana que Donald Trump sabe leerlo, pero a la perfección. Y por eso estos giros que está teniendo su administración, que es un giro cada vez más radical, creo yo, dentro de la derecha norteamericana, para buscar precisamente estos apoyos duros que le permitan enfrentar un posible impeachment. Y hay un segundo factor, que es una buena noticia para Trump, creo yo, esta semana. Su principal opositor dentro del Partido Republicano es el senador John McCain, que esta semana anunció que se retira momentáneamente de la política, no se sabe hasta cuándo, porque está quejado de un cáncer. Sí. Y eso le limpia un poco el escenario de Donald Trump dentro del Partido Republicano porque se queda sin vocero en su contra. Y eso lo tranquiliza al menos en la cuesta interna. Pero la trama rusa sigue corriendo por su lado. La trama rusa tiene una cantidad de aristas impresionantes, de reuniones, de rumores. De hecho, ayer o antes de ayer, el hijo de Donald Trump ya reconoció que tuvo 5 reuniones con los rusos. Y todo pareciera que había realmente un acuerdo, ¿no? O al menos tácitamente un entendido entre Trump y Vladimir Putin de que les convenía un triunfo de Trump y no de Hillary Clinton. Y de hecho en el G20, no sé si lo viste, hubo una suerte de polémica en el G20 porque al parecer hubo un encuentro entre Trump y Putin que no estaba agendado y que a la prensa no se le notificó. Que fue después de una cena en que se fueron los dos muy temprano de la cena y que habrían coincidido después en un espacio en un hotel. Y eso te indica que Trump y Putin se estarían comunicando, ¿verdad?, de manera directa para enfrentar esta crisis que están sosteniendo. Bueno, hay un hecho que también es interesante de seguir porque Donald Trump habla por sus actos y habla también mucho por sus palabras. Sí. Y es probablemente el presidente que más tuitea. Y él hizo una declaración en esta semana que es muy, muy simbólica. Él dijo que
no hay que olvidar que el presidente de la República tenía la posibilidad de indultar a cualquiera. Claro. Esto cuando está discutiéndose la posibilidad de que hubiese impeachment o que hubiese toda esta suerte de acusación constitucional, la acusación política, la situación de sus hijos y de su yerno. Y él, a pito de nada, saca que las facultades del presidente de la República incluyen otorgar indulto a quien sea. ¿A quién querrá indultar, crees tú? ¿Ah? ¿A quién querrá indultar, crees tú? Así mismo. Así mismo, claro. En caso sí. de que pase. No estoy seguro si eso puede ocurrir. Bueno, otro de los rumores que yo he escuchado bastante es que habría un ofrecimiento para indultar a Hillary Clinton en caso de que la investigación siguiera su curso. Y eso empataría, digamos, la situación con los demócratas. Aquí hay que ver, Fernando, que es que para que haya impeachment tiene que haber un bloque del Partido Republicano que se rompa contra Trump. Sí. Y tiene que haber, por otro lado, una cuestión que se da por hecho, pero que no es tan evidente en este momento, una unidad de acción en el Partido Demócrata. Y el Partido Demócrata hoy día sigue metido en un pantano intelectual y político muy complejo, porque tiene una líder como Nancy Pelosi, que es una líder centrista, ¿no? Que algo así como una Soledad Alvear, para colocarlo en un ejemplo, ¿no? Y tienes también una personaje como Elizabeth Warren, que es una centroizquierdista, una progresista más bien radical, de la izquierda del partido, ¿no? Que tensiona. Entonces, yo no sé si los demócratas hoy día tendrían unidad de acción para ir por un impeachment de Trump, y menos aún con la ausencia de McCain en el Senado. No sé quién podría liderar en los republicanos un proceso que empuje al partido o a una facción del partido a sacar a Trump de la Casa Blanca. Yo no veo hoy día esa mayoría. Lo que sí veo es que el impeachment va a ser un proceso que va a durar probablemente todo el año 2018 y parte del 2019, y que va a empujar, por así decirlo, la campaña presidencial en otro tono. Pero no creo que a Trump se le logre sacar por impeachment. Yo creo que el impeachment va a ser una táctica electoral de los demócratas más que una táctica para sacarlo del poder. Sí, aquí Gomuso en Twitter dice: McCain vuelve al Senado hoy. Sí, es verdad, Gomuso, pero viene solamente a votar y se va. Sí. Que es una cosa que probablemente la va a tratar de hacer mientras pueda hacerla. Pero claro, si es que es tan agresivo como se dice, no va a estar en las discusiones que importa, que son la batalla. La batalla no se da en el acto de votación, claro, en los parlamentos, se da antes. Y para eso, no, desgraciadamente... John McCain es un hombre de más de 80 años. Entonces, ¿sí? Y además es un tipo muy respetado. Muy respetado. Una era de guerra de Vietnam. Veterano de guerra. Fue candidato. Claro, contra Obama en 2008. Candidato el 2008. Es una persona que tiene muchísima, yo te diría, muchísimo, tiene una admiración general en Estados Unidos, más allá del Partido Republicano. Claro. Y fue muy fuerte opositor a la presencia de Donald Trump como representante del Partido Republicano. Así es. De hecho, quienes señalan la posibilidad del impeachment lo ven a él como el hombre que podría quebrar el Partido Republicano y dar la mayoría para que haya un impeachment contra Trump. Sin embargo, con él fuera, alejado a las pistas, digamos, pierde la noción del líder de esa facción, y creo yo que el Partido Republicano queda más o menos alineado en torno al presidente. Hay que ver, sin embargo, si siguen las renuncias. Porque si siguen las renuncias del gabinete de los miembros más importantes de la Casa Blanca, va a seguir la tensión respecto a este grupo de Bannon, Roger Stone, de Infowars, para seguir colocando hombres en la Casa Blanca. Creo que ya tienen 5 o 6 y van a querer más. Y ahí va la tensión entre el partido y este movimiento cultural. Y para el partido debe ser bien sorprendente, creo yo, para los hombres duros del partido. Pienso en Paul Ryan, pienso en el mismo Mitt Romney, que fue candidato presidencial. Pienso en esos hombres tradicionales de la derecha republicana. Sentir que un canal de YouTube le está llenando la Casa Blanca de funcionarios es bien sorprendente, ¿no? Es muy propio del siglo XXI. Pero tiene que ver con las características del dueño. Así es. Del dueño del cargo, que en este caso es Donald Trump. Donald Trump si es que algo hay que reconocerle a Donald Trump, es que ha hecho lo más cercano de lo que dice que es como se debe gobernar a cómo gobierna. Él decidió gobernar por decreto al principio porque no tenía mayoría para el asunto de la inmigración. Se ha enfrentado a las cortes. Se ha enfrentado a las cortes, ha despreciado a los líderes, incluso los aliados europeos, públicamente, porque si que tú consideras de que tu país es, qué sé yo, la tierra elegida, y por lo tanto nada existe más grande que tú, todo lo demás se ve chico. Sí. Además es una persona alta, grandota, y por lo tanto tiene una percepción,
muy displicente respecto esa es la palabra, de los demás. Y tiene, creo yo, todo el incentivo Trump para seguir radicalizando su posición. Respecto del muro de México, siguen, veremos eso. Él dice no tener dinero para hacerlo desde el lado de Estados Unidos, pero va a continuar la presión, creo yo, respecto al tema de la inmigración. Y quizás no se haga un muro físico, pero sí va a haber un muro metafísico, un muro abstracto, que está construyendo ladrillo a ladrillo. Y pienso yo que probablemente no este año, pero sí el próximo año, vamos a ver un regreso de Donald Trump a la retórica contra los inmigrantes. Porque él lo que hace es ir alternando los discursos, ¿no? Y va explorando sus nichos uno a uno. El nicho de la guerra, el nicho de los inmigrantes, el nicho económico, el nicho automotriz, que lo ha trabajado muchísimo en Michigan y Wisconsin. Después está el nicho del terrorismo, ¿no? Y él va alternando esto. Y ha sido muy inteligente en eso, porque así las agendas no se le van agotando. Ahora ya se le pasó la obsesión con Afganistán, con Siria, y está en Venezuela metido, y está opinando sobre Venezuela, y Estados Unidos está muy sobre Venezuela, y pareciera que el nuevo eje del discurso de Trump va a ser Nicolás Maduro. Vamos a ver hasta cuándo, ¿no? Porque él va explorando los nichos y después va dejándolo. Creo yo que en el fondo, para poder entender a Trump, lo que hay que hacer es entender la moderna teoría de la audiencia. Que las audiencias ya no son esas audiencias cautivas de la televisión de los 60 y 70, que cambiaban el canal y tenían 3 canales para elegir en el fondo, sino que son audiencias móviles, que se van generando conforme los acontecimientos se van produciendo y después se desvanece la audiencia y vuelve a generar la audiencia de nuevo. Y eso es muy inteligente como la Casa Blanca lo lee. Vamos a otro tema que tiene que ver también con un presidente recién llegado, en este caso es Emmanuel Macron, en Francia, que aparece y fue el suceso europeo con un partido recién constituido, deja atrás a los 2 clásicos partidos más tutelares de Francia, gana en las elecciones, nombra a su gobierno y empieza a tener problemas ahora, porque al principio todo iba para arriba y de pronto la nariz del avión empieza a estabilizarse y bajar. Sí, el punto de quiebre fue hace 5 semanas atrás, cuando un grupo de ministros tiene que renunciar porque se encuentran vinculados a un escándalo de movimientos financieros en el Parlamento Europeo, donde contrataban asesores falsos, asesores de papel, para financiar sus movimientos y partidos, que son el MoDem y En Marcha, que son los 2 movimientos que confluyen en torno a Macron en el centro político francés. Eso es un factor importante. Apareció la corrupción en el gobierno de Macron muy temprano y tuvo que pagar costos muy temprano. O sea, llevaba semanas en el gobierno y tuvo que deshacerse de 4 ministros muy importantes, entre ellas la ministra de Defensa, que en Francia es muy clave, un ministerio muy clave. Junto con eso, le ocurre que aparece nítidamente la contradicción política de él, que es que él ganó con votos de centro izquierda y votos de centro derecha. Él logró vaciar al Partido Socialista francés, a Benoît Hamon, que fue el candidato francés de la socialdemocracia, y sin embargo tuvo que hacer un giro. Inmediatamente ganó la elección para gobernar con la derecha, y nombra un primer ministro muy de derecha, del ala más de derecha del Partido Republicano de Sarkozy, y eso lo divorcia, por así decirlo, del mundo más progresista. Y ese mundo, el que lo deja caer en las encuestas, creo yo, bajó casi 10 puntos Macron estas últimas semanas, y eso creo yo se explica por este giro que tuvo que hacer, que se sale de la base de la centroizquierda y se abraza a la base de la centroderecha. Y donde yo creo que se siente Macron mucho más cómodo, ¿no? Y de hecho lo dijimos acá cuando Macron ganó, que mi impresión era que el mundo de la banca, todo este fenómeno comunicacional en torno a Macron, del cual se han subido muchísimos personajes, y en Chile Carlos Peña entre otros, y en algunas radios en Chile también hablan de Macron como si fuera poco menos que el nuevo Maquiavelo. Creo yo que había una tensión que Macron no iba a poder solucionar, que es que estaba llegando al poder con votos prestados, literalmente. Prestados del Partido Socialista o prestados de la derecha. Pero en algún lado estaban los votos prestados. Y él tuvo que elegir con quién se entendía. Y le pasó que los socialistas quedaron muy atrás en la parlamentaria. Muy, muy atrás. Quedaron con prácticamente una representación parlamentaria simbólica y quedaron desaparecidos del mapa político francés en las provincias. ¿Y eso qué obligó a Macron? A negociar con la derecha porque no había otra. Y es una mayoría bastante sólida que, sin embargo, culturalmente, en el plano cultural, lo que hace es que achica a Macron, porque lo hace parecer más a un Chirac, más a un Sarkozy, que a un renovador de la política francesa. Y enseguida lo que tú decías, se ha mostrado demasiado cercano al mundo económico europeo, demasiado, y se ha hermanado muy rápidamente con Angela Merkel, que es una cuestión que al francés promedio no le hace tanto sentido ser, por así decirlo, el hermano chico de Alemania de Angela Merkel. Y como Merkel se va a reelegir a todas luces en algunas semanas más en Alemania, ya van a analizar eso, tiene todas las características de continuismo, no de cambio, lo de Macron. O sea, se parece demasiado a Hollande,
se parece demasiado a Chirac, se parece demasiado a Sarkozy. No hay un cambio político real en la perspectiva europea francesa. Y en ese sentido, saliéndose del nicho de la centroizquierda, apareciendo muy cercano a Merkel y siendo demasiado cercano al mundo financiero, es más un continuismo que un cambio. Y eso lo hace caer en la encuesta porque pierde las expectativas de cambio. Ya, pues hablemos de Merkel entonces. Bueno, Merkel enfrenta una elección que hasta hace, qué sé yo, 3 meses atrás se veía empatada. Las encuestas le daban 32 puntos a ella y 32 puntos a Martin Schulz, que es el candidato de la socialdemocracia alemana. Hay que decir que la socialdemocracia alemana es el último reducto de la socialdemocracia en Europa, el último. Cayó el PASOK en Grecia, cayó el PSOE en España, cayó la izquierda portuguesa tradicional, cayó Hollande en Francia, perdió Corbyn en Inglaterra. En fin, donde tú mires la socialdemocracia, ese espacio de la centroizquierda europea, está en crisis. El único lugar donde pareciera que hay una chance electoral de volver al poder es en Alemania con Martin Schulz, que es un exfuncionario y exparlamentario europeo muy conocido en el ámbito europeo, sin embargo, con poca trayectoria interna en Alemania. Es muy parecido al rol que jugó Jorge Miguel Insulza en la OEA, que después trató de volver a Chile y no logró aterrizar con la potencia que tenía en un comienzo como ministro del Interior. Bueno, a Schulz le pasó algo parecido. Él generó una fuerza europea muy importante, era el líder de la socialdemocracia europea y de pronto cuando quiere volver a Alemania y ser candidato, se encuentra que no tiene ese piso que él esperaba y que es más bien un burócrata internacional que un líder político dentro de Alemania. Hoy día Merkel tiene una ventaja en las encuestas que va entre 4 y 10 puntos. Creo yo que no hay ninguna posibilidad hoy día, como está la matemática, de que la socialdemocracia logre armar un gobierno. Por ende, Angela Merkel va camino a su 4º periodo. Y vaya qué curioso, uno diría, 4 periodos seguidos en cualquier parte del mundo suena a un régimen un poquito autocrático. Pero como hay otro régimen político en Alemania y como es Angela Merkel, capitana del capital económico financiero mundial, nadie cuestiona el liderazgo de Merkel y Merkel camina triunfante hacia un 4º periodo en el poder alemán. Y eso, por supuesto, tiene una consecuencia en todo el continente. Primero en Francia, Macron se alinea como su principal aliado político-financiero de Merkel. Entonces se vuelve el tándem Francia-Alemania. Se consolida ese eje también con España. Mariano Rajoy está débil. Mariano Rajoy probablemente va a enfrentar un escenario de intento de voto de censura que se llama en España, que es el impeachment parlamentario, donde podría haber una unión tardía, pero una unión al fin entre el PSOE de Pedro Sánchez con el Podemos de Pablo Iglesias, que si se unen y logran los votos pueden sacar a Rajoy del poder. Bueno, Rajoy tiene una aliada fuerte en Alemania y en Angela Merkel que quiere mantener a Rajoy en el poder. De hecho, lo más parecido a Angela Merkel en el continente es Mariano Rajoy, una centro-derecha más bien cristiana, conservadora, pero neoliberal. Y Schulz, que es el rival que tiene Merkel, tiene muy pocos aliados, muy poco margen de acción. Tiene a los ecologistas, que hay que ver cuántos sacan, y tiene pequeños movimientos de centroizquierda que se han ido digregando de la rama principal, que no está claro que le vayan a poder dar mayoría si es que están las matemáticas. Por ende, creo yo que es prácticamente imposible que Angela Merkel pierda el poder en Alemania. Me sorprendería muchísimo que lo perdiera. Y eso te habla más de una continuidad en Europa que de un cambio radical como se esperaba hasta hace unos 6 meses atrás. Sí, es bien interesante lo que pasa con Angela Merkel, que es un personaje fascinante. Sí, que tiene una manera de conseguir a los aliados precisos en los momentos perfectos. Y bueno, eso también lo hace que los sistemas parlamentarios o los sistemas que tienen una situación de mayoría en términos del Parlamento hace que sea mucho más posible, más dúctil, que sea mucho más fluido. Totalmente. Cosa que nosotros estamos totalmente sonados en eso porque tenemos coaliciones anquilosadas. Digamos. Claro, y las élites políticas están más abiertas a reelegir líderes que se tienen que legitimar por estas mayorías constantes dentro del Parlamento que reelegir presidentes como lo hacemos en Latinoamérica. O sea, hay un inconsciente de las élites políticas que permite reelegir primeros ministros parlamentarios distinto al inconsciente que reelige presidentes autocráticos como Latinoamérica. Sí, o sea, la reelección de Merkel tiene poco que ver con la reelección, por ejemplo, de Cristina Fernández en Argentina o los intentos de reelección de Fujimori en Perú, por ejemplo. Son reelecciones distintas procedimentalmente. Pero claro, en abstracto uno diría, 4 periodos seguidos, vaya, ¿cuándo se va a aburrir la señora? Y de hecho tiene un problema, que es, te diría, en el mediano plazo, el gran problema de Angela Merkel, que es que la CDU, la democracia cristiana alemana, tiene sus líderes políticos, te diría el 90% de ellos, en la franja de los 50 años hacia arriba. O sea, todos son de la generación de Merkel o un poquito más abajo. Y los líderes que siguen a eso son unos cabros que están apareciendo ahora de 25 o 30 años.
Entonces, en esa brecha de 20 años generacionales, hay un cambio político muy grande. Y la otra DC, la bávara, ¿no tiene juventud? Bueno, proponer, ¿o solamente está básicamente puesta o anquilosada exclusivamente en el Estado? Es bien interesante porque la democracia cristiana bávara es distinta a la democracia cristiana nacional. Es una democracia cristiana más progresista en algunos sentidos y más joven, considerablemente más joven. Y esta renovación de la CDU está ocurriendo en Bavaria, no está ocurriendo en Berlín a nivel central. Y de hecho el cuestionamiento interno que tiene Angela Merkel es que, bueno, ¿quién viene después de usted? O sea, ¿va a haber un quinto periodo después de usted? Dentro de la CDU le preguntan eso. De hecho, en la Deutsche Welle hubo un debate el otro día donde los mismos voceros de la CDU reconocían que este es el problema de la CDU, que es que pareciera que después de Angela Merkel viene la noche, las tinieblas, ¿no? Porque pareciera que el partido no logró reconstruir sus bases. Y la socialdemocracia alemana está en el mismo tema. Por eso es que se ve que el régimen político alemán puede caminar, no ahora, sino que en el mediano plazo, a una suerte de fin de régimen. Porque ambos bloques políticos tradicionales no tienen políticos de menos de 45 años que tengan un renombre, que tengan una capacidad intelectual. Los que están apareciendo son estos movimientos chicos, que se parecen mucho a los movimientos de Podemos en España, al surgimiento del bloque de izquierda en Portugal, incluso a lo que pasó con Beppe Grillo en Italia. O sea, ese tipo de liderazgos. Y no hay hoy día en Alemania un eje político que tú puedas decir, esto va a construir una nueva alianza que va a permitir reemplazar el poder de la derecha o de la CDU. Y esa es la gran catástrofe de los socialdemócratas, que para poder gobernar en Alemania, la socialdemocracia necesita una alianza, y no le alcanza. Ni con los ecologistas, ni con los partidos chicos, ni con todos los outsiders. Tienen que empezar a recurrir a votos raros, como votos de extrema derecha, por ejemplo. Cuestión que es imposible. Nadie va a cruzar ese arco para derrotar a Merkel. Entonces Merkel tiene, por así decirlo, un candado en el sistema político alemán, en el Parlamento y en la primera magistratura, que yo creo que impide pensar en un gobierno alternativo. Y eso genera condiciones en Europa, primero, de estabilidad financiera, están todos más tranquilos con Merkel en el poder, y en segundo lugar, un segundo aire para gobiernos más conservadores, como Rajoy. ¿Qué edad tiene? Merkel no me quiero carrilear, así que prefiero no decir déjame buscarlo sobre todo carrilearse con le da una mujer. Con eso te van a acusar de, pero muchas cosas. Espérate, sí, y pues que el video, imagínate. Repite, me están pidiendo mucho el nombre del documental de Netflix. Get Me Roger Stone, sería algo así como Tráeme a Roger Stone. Get Me Roger Stone. Como suena, Roger Stone. Sí, Roger Piedra. Roger Stone, sí. Nacida, mira, tiene 2 años más que yo, 63 años. Pero una lola. Nacida el año 54. Claro, tiene... 17 de julio, o sea, estuvo de cumpleaños hace poquito. Mira qué curioso, porque completaría más de 16 en el gobierno. O sea, pasa más de un cuarto de su vida en el poder, en la primera magistratura de Alemania. Curioso, ¿ah? O sea, no hay ningún liderazgo europeo, uno tenía que pasar la Thatcher antes, pero tampoco duró tanto. Con este nivel de poder, con este nivel de centralismo en su figura y con esta capacidad de reelegirse casi sin fronteras, ¿no? Donde Angela Merkel es hoy día la capitana mundial, creo yo, del mundo. O sea, es la anti-Donald Trump por definición. Es como lo que queda de ilustración Angela Merkel, lo que queda de serenidad, de moderación y a la vez la que puede entenderse con el capital financiero. Yo creo que ella es, en el fondo, el resumen de esta época. Renato Garín, muchas gracias. A ti, Fernando, un placer. Muy bien, chao. ¿Tienes listo tu comentario en redes sociales?